acuerdo, ¿por qué los legisladores pues se van a poner de acuerdo? Entonces vamos a hacer una fórmula práctica, vamos a patear el tema simplemente. No vamos a decir qué es. Vamos a regular a la sociedad, pero sin darle una definición. Y entonces borran lo que la ley anterior decía por el contrato de sociedad, ya no dice eso. Y ahora empieza diciendo quienes convienen en aportar bienes o servicios para una actividad económica, etc. Eso dice. Entonces ya no se adopta una teoría. Y eso lo dice así la explicación de la comisión. Pero si uno relee el concepto del artículo 1, dice quienes convienen en aportar bienes y servicios. Y convenir es ponerse de acuerdo, lo cual es un contrato. Entonces no es tan cierto lo que se ha dicho que no se adoptó una postura. Conclusión es, oiga, la ley anterior expresamente adoptó la teoría contractualista. La ley vigente tácitamente adopta la teoría contractualista. Pero queda claro que es teoría contractualista lo que está de trasfondo, de base, para lo que es la sociedad en el Perú. Es más, está en sociedad de que hay un contrato de sociedad. Y ustedes en cualquier derecho extranjero van a encontrar el concepto de contrato de sociedad, que es el contrato que generan los socios. En el Perú eso también existe, solo que nuestra ley le da otro nombre, le llama pacto social. El pacto social, el artículo 54 de la ley. ¿Eso qué es? El contrato de sociedad, pues. El contrato que celebran los socios. Pero en la ley peruana a eso se le llama pacto social. Entonces, ese es el criterio normativo. Ahora, un agregado pequeñísimo. ¿Y qué dice la doctrina? Bueno, ya les dije que es muy controversial. Pero ¿qué dice la doctrina mayoritaria? Se lo digo en dos palabras. Hoy el criterio mayoritario, no digo unánime, ¿no? Mayoritario hoy en el mundo en esta materia es aquel que sostiene que la sociedad es una figura sui generis. Y es una figura sui generis por varias razones. Primero, parte de un contrato. Parte de un contrato. O sea, para aquella sociedad hay un contrato, un acuerdo, una concertación de voluntades. ¿Hay un contrato? Sí. ¿Y dónde están los sui generis? Que es el único contrato, no hay otro, es el único contrato del cual emerge una persona jurídica. De ese contrato emerge una persona jurídica. Yo celebro un contrato de arrendamiento, de ahí no aparece una persona jurídica. Pero de un contrato de sociedad sí, pues. Celebramos el contrato y da origen a una persona jurídica. Y ahí está la primera razón por qué es sui generis. Es el único contrato. ¿Hay otro? Ninguno. Parecido, el consorcio. No, el consorcio no genera persona jurídica. No hay otro. Es el único. Primera razón. Segunda razón por la que es sui generis. Yo les digo, ¿es un contrato? Sí, claro, es un contrato. Bueno, la mayoría de contratos que nosotros conocemos son contratos de prestaciones recíprocas. Piensen en una compraventa, en un arrendamiento, en un mutuo, en una locación. Prestaciones recíprocas, ¿no? De una parte y de la otra. Oye, yo te entrego el auto que te vendo y tú me pagas $40.000. Prestación y contraprestación. El contrato de sociedad no es de prestaciones recíprocas. Es una categoría más extraña, que hay pocos ejemplos en esta categoría. Lo que la doctrina llama es un contrato de prestaciones plurilaterales autónomas. Es un contrato más raro, no es común. Repito, la mayoría de contratos que conocemos son de prestaciones recíprocas. ¿Eso qué significa? Que las partes están uno frente a otro. Comprador, vendedor, arrendatario, arrendador, mutuante, mutuatario, locador, etc. Uno frente a otro. En cambio acá no. Si somos socios todos nosotros, ¿qué estamos los socios? ¿Uno frente a otro? No, no estamos uno frente a otro. Oye, yo tengo que darte algo y tú me tienes que dar algo. ¿Así es en una sociedad? No. Todos estamos del mismo lado y estamos mirando un punto en común. ¿Cuál? El fin social. Queremos hacer un negocio. Eso es, estamos mirando un punto en común, pero estamos del mismo lado, todos. Entonces, ¿esto qué cosa es? Un contrato de prestaciones plurilaterales, porque son muchas, autónomas, porque cada una es independiente. Acá no hay que estamos uno frente a otro. Segunda razón por la que es sui generis.
Entonces, ese es el concepto, diríamos, moderno hoy en doctrina, pero no es un concepto unánime. Hay controversia al respecto, diversas ideas que se dan sobre el particular. Un siguiente punto, contemplado en nuestra ley en el artículo 4, y que es un tema interesante y amplio, porque nos lleva a varias cuestiones, es la pluralidad de socios. Aquí hay varias cosas por comentar. Partimos de lo más sencillo, ¿no? Este principio es bastante obvio, tradicional y común, según el cual en una sociedad debe haber mínimo 2 socios, pluralidad. Oiga, no puede haber sociedades con un solo socio, no puede haber, tiene que ser 2 como mínimo. Hasta el propio nombre lo dice, totalmente entendido. Sin embargo, esto ha generado toda una discusión en el camino, primero en doctrina y luego ya a nivel legislativo, respecto a la gran pregunta si es posible sociedades con un solo socio. Y en doctrina a eso se le conoce con el nombre de unipersonalidad societaria. Unipersonalidad societaria. En simple, sociedades con un solo socio. ¿Eso es posible? En doctrina se diferencian 2 escenarios. Uno se llama unipersonalidad societaria originaria. Unipersonalidad societaria originaria. En este primer escenario, ¿qué tenemos? La pregunta es si desde el origen, desde el punto de partida, yo puedo crear una sociedad con un solo socio. Yo solito hoy día puedo crear una sociedad anónima. Esa es la original. Vamos a nuestra ley para aterrizar. Según nuestra ley, la respuesta es no puedes. Oiga, necesita pluralidad. Tienen que ser 2 socios como mínimo para que constituya su sociedad. Pero ojo, la respuesta es no como regla, porque la respuesta es sí como excepción. La ley peruana permite sociedades de un solo socio y en muy pocos casos lo permite. Hay poquitos ejemplos. Uno, el caso de las subsidiarias de los bancos. Las subsidiarias de los bancos, según la ley de bancos, tienen que ser sociedades anónimas, pero pueden tener un solo dueño, el banco. Intertítulos, la titulizadora de Interbank, es sociedad anónima. ¿Cuántos dueños tiene? Uno solo, Interbank. La sociedad agente de bolsa del BCP es sociedad anónima. ¿Cuántos dueños tiene? Uno solo, el BCP. Ahí está, no tienen excepción. Entonces la ley de bancos me permite eso. Otro ejemplo, la ley de la actividad empresarial del Estado, que permite que una empresa del Estado tenga como único dueño al Estado. Pero son pequeñas excepciones. La regla de oro es no. Si quieres crear una empresa, tiene que haber pluralidad. Ahora, ese es todo un tema. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece normal, o sea, acá en el Perú nos parece eso normal. Pero a quien no le cuadra la idea es cuando viene un extranjero al Perú. Cuando viene un extranjero al Perú y quiere crear una empresa acá en el Perú, y le busca a uno de ustedes y le dice: oiga, doctor, doctora, yo soy una empresa española, soy la empresa X de España, y quiero crear en el Perú X Perú, una filial de la empresa española. Quiero que usted se encargue de la constitución. Ah, perfecto, vamos a hacer todo. Oiga, le hago algunas preguntas. Primera pregunta, vamos a crear X Perú, que va a ser su dueño X de España, pero pluralidad. Oiga, ¿quién es su socio? Y el español se queda sorprendido con lo que le digo. ¿Cómo que quién es mi socio? Nadie, yo solo. No, pero para la empresa peruana, oiga, tiene que tener 2 socios como mínimo. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Oiga, yo soy una empresa, la empresa X, oiga, una empresa que tiene tremenda trayectoria y tamaño, o sea, no necesito un socio, porque ¿qué me va a dar un socio? Me va a dar capital, trayectoria, clientes, imagen. Oiga, yo no necesito un socio, pues, para constituir la empresa. No necesito un socio en ningún caso, y menos pues un socio peruano. No necesito, oiga, no necesito. Le digo, no, que según la ley, el artículo 4, oiga, pluralidad. ¿Y por qué no me entiende? ¿Por qué oiga, le muevo el piso a este español? Porque hace 24 años en España se permiten las sociedades de un solo socio.
de 1995. Entonces no le cabe en la cabeza porque acá no. Y además me dirá con razón este empresario y me dice, oiga, somos un grupo multinacional y tenemos nosotros oficinas en Chile, en Argentina, en Alemania, en Luxemburgo, en Francia, en Italia, y en todos esos países se permite asociar un solo socio, en todos esos. Y acá me dice que no se puede. Oiga, pero yo quiero tener solamente con un solo titular, ¿no? Entonces constituye una IRL. Oiga, no puede querer, no quiere IRL, yo quiero una sociedad anónima. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad lo que sucede es que hay ese entrampamiento y la solución ha venido dada más por los empresarios que por los abogados. Ese empresario dice, oiga, a ver, lo que usted me está diciendo, me coloco los zapatos del empresario extranjero, oiga, lo que usted me está diciendo es que según la ley peruana tiene que haber pluralidad de todos modos. Sí, tiene que haber. Bueno, ni modo, yo voy a ceder. Yo no quería, pero voy a ceder porque pensé que no hay otra forma. X Perú va a tener 2 socios. X España y uno más que ya veremos lo que es. Ya, lo dejamos en signo de interrogación. Acá están los 2 socios. X de España y uno más. X de España va a tener el 99.99% y este el 0.01%. Listo, cumplió su capricho, su ley, ya está. O su ley me dice 50-50, 80-20, 70. ¿Dice eso? No, dice plural. Ya listo, ya está. Ya está, se acabó el tema. Y eso que ustedes miran muy exagerado, no se le ocurre. A ver, ese trabajo de revisar las empresas más conocidas del mercado y se va a dar la sorpresa que esto de excepción no tiene nada. Esto de raro no tiene nada. Es moneda común. Y tú dices, todos los días, no exagero, de ese trabajo de revisar el accionariado de empresas conocidas. Y van a ver cómo funciona esto. Oiga, ¿a alguien le cabe duda que esa empresa del 99.99.0.01 es sociedad de un solo socio? Es obvio, pues, ¿no? En la práctica nosotros formalmente tiene 2, pues. Formalmente tiene 2. Oye, ¿quién es este del 0.01? Cualquiera, pues, ¿no? Usualmente es el gerente, el contador, o lo más probable, el abogado. Oiga, doctor, firme nomás, es mi socio. No ha puesto ni un solo, ya socio de la multinacional. No tiene ni voz ni voto, no dice nada, ¿no? Pero oiga, él es socio, se cumplió la pluralidad. Y la pregunta es, oiga, ¿eso está bien, esa situación, de esa manera? O sea, se lleva un poco forzadamente porque la ley, en fin, es un tema eso, ¿no? La pregunta de trasfondo sería, oye, ¿por qué la ley no permite? ¿Por qué la ley no permite sociedades unipersonales? Y la explicación que dan los miembros de la comisión que han elaborado la ley, ¿no? En foros académicos, es, oye, que no puede haber sociedad de un solo socio. ¿Por qué? Porque con la pluralidad se protege a los acreedores. Bueno, pues, si vamos a proteger a acreedores, si hay una buena razón, ¿no? El tema es que lo que se está diciendo como razón es una mentira, pues. Es una mentira, porque los acreedores no se protegen con pluralidad de socios, porque los socios tienen responsabilidad limitada al aporte. O sea, a mi acreedor no me hace bien que la sociedad que me deba, en vez de tener 2 socios, tenga 5, o en vez de 5 tenga 20, o en vez de 20 tenga 100. ¿A mí en qué me ayuda eso? En nada, porque cuando mañana la sociedad me deba, ¿yo a quién demando? ¿A la sociedad o a los socios? Demando a la sociedad. Entonces, ¿qué me importa que sean 200 socios? ¿Qué me interesa que sean millonarios? A mí lo que me interesa es ¿qué capital social tiene esta sociedad? Pero como el mundo es al revés, aquel legislador ha pensado de otra manera, ¿no? Oiga, mira, tú eres acreedor, siéntete tranquilito, porque esta sociedad tiene 20 socios. Ah, perfecto. ¿Cuál es su capital? 500 soles. Pero siéntete tranquilo, ¿no? Normal, estás protegido. Oiga, pues tiene 500 soles capital. Sí, porque está protegido porque son 20 socios. Oye, segundo al revés, es un disparate, pues, ¿no? Oye, ¿cómo que está protegido con 500 soles, pero porque tiene 20 socios? ¿Mañana va a demandar a los 20 socios? No, va a demandar a la sociedad. ¿Y qué va a embargar? Los 500 soles. Entonces, una empresa de cartón, pues. Oiga, en vez de ponerle freno a la unipersonalidad, debería establecerse capital mínimo en las empresas, algo que en el Perú no hay y en muchísimos países no hay. Oiga, ¿quiénes constituyen una sociedad anónima? Mínimo el capital es este. Una sociedad comercial, mínimo es este. Una sociedad civil, mínimo es este. Topes. Y no es una empresa con 500 soles, como acá, ¿no? Oiga, tiene topes. Crítica típica a esto. No, pues, pero eso es arbitrario.
¿Por qué la ley va a decir 10.000 soles? ¿Y por qué es arbitrario? Bueno, ¿por qué es injusto? ¿Que eso es arbitrario? ¿Qué? ¿Que la ley mañana diga 10.000 soles es arbitrario? Sí. ¿Y en qué parte de la ley no es arbitraria? ¿En qué parte de la ley no es arbitraria? ¿Cuál es la novedad? Oye, cuando la ley dice que en una sociedad anónima cerrada máximo son 20 socios, que hay una razón científica para eso, son 20, no puede ser 21. Oye, ¿no es arbitraria la ley? Claro que es arbitraria, ha puesto un número, ¿no? Mucho 20 de hecho. Pudo decir 21, pudo decir 19. Es lo razonable. Entonces, decir eso es un argumento, pues, sin mayor asidero, ¿no? De hecho, hoy día, dentro de la tendencia mundial, se permiten sociedades unipersonales y de gran tamaño, porque finalmente cada quien escoge. Dentro del principio de pluralismo económico debería contemplarse eso. Yo simplemente suelto una idea. Por lo menos en el Perú debería reflexionarse en torno a temas modernos como este. Por lo menos preguntarse, oiga, ¿debería o no regularse la sociedad unipersonal? Creo que tendría mucho más sentido discutir eso en vez de seguir manteniendo, como hasta ahora se mantiene en la ley, la sociedad en comandita. Porque no existe por ningún lado, ¿no? Está la sociedad en comandita. Es una locura. Oiga, la sociedad en comandita, déjala ahí, no la toques. ¿Pero quién tiene sociedad en comandita? No, pero está ahí. La sociedad unipersonal, no, eso no se toca, eso no se habla. Entonces, oiga, lo que está en el día a día, eso no se aborda, ¿no? Pues la sociedad en comandita ahí, como piensa en museos, ¿no? Y tienes artículos y artículos. Oye, y hay regulación sobre los temas más bien modernos, que el derecho es bien acartonado, pues, ¿no? Yo estoy en contra de eso que sea acartonado, tiene que mirar la realidad. Pues el derecho es así, pues no, es que la figura existe hace siglos, entonces déjala, pues no la cambies, y la tradición, y el derecho romano, y tienes que cambiarlo y practicar en los ojos, pues mira la realidad que hay. Oiga, ¿por qué se hace esto? Por algo se está haciendo. Yo quiero estructuras que sean adecuadas. Entonces preguntar